Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Las redes sociales se han convertido en nuevas plataformas de difusión para las instituciones clásicas, y los museos son un ejemplo de ello. Instagram, con menos de una década de vida, se ha convertido en una de las principales plataformas desde la que darse a conocer. Y es que atrás quedaron los anuncios en radio y televisión, y mucho más atrás las clásicas vallas publicitarias, que evidentemente tienen su utilidad en el marketing, pero gracias a Dios, ya no están solas. Porque hoy en día, si algo no existe en las redes sociales, simplemente no existe. Y eso pasa también con el arte. Por eso os voy a enseñar las mejores cuentas de Instagram en cuanto a museos se refiere. ¿Queréis conocerlas? ¡Vamos! Como os iba diciendo, la llegada de Internet revolucionó el mundo y la llegada de las redes sociales cambió la forma de relacionarnos con él. Estar presente y ser activo en ellas, en las redes sociales, nos permite llegar a un público cada vez más amplio. Además, el amor por el arte, la luz, el color o el cuidado por la estética son características comunes tanto en Instagram como en los museos. De ahí que algunos de los más importantes del mundo posean concurridas cuentas seguidas por miles de personas de todo el mundo. Y es que algunas de ellas no se conforman con subir fotos y vídeos de sus exposiciones, sino que tratan de enseñar y mostrar novedades tal y como si estuviésemos entre sus paredes, llegando incluso a publicar clases magistrales por expertos de algunas de las obras de arte que tienen en su haber, como en el caso del Museo del Prado de Madrid. Pues bien, estas son las cuentas y esto hacen en ellas los museos más importantes y famosos del mundo. ¡Empecemos! El Prado. El Museo del Prado triunfa en Instagram explicando cada día un cuadro en directo. Así, sus 391.000 seguidores disfrutan de que el museo realice directos explicando cuadros y mostrarlos en las stories de esta red social. Además, según ellos, eligieron hacerlo en Instagram Stories por la juventud de su público en esa red social y porque al estar disponible solo durante 24 horas se convertía en un momento especial. Tan especial que se ha creado una comunidad fiel que lo ha introducido en su rutina diaria. Museo del Louvre. El museo parisino tiene 2,2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. En ella, prácticamente cada día eligen una obra de arte a la que realizan 3 fotografías, una general y 2 detalladas, a través de la que explican su composición, creación y significado. Brutal. Además, dan información sobre su horario de apertura y promocionan sus exposiciones temporales a través de fotografías y vídeos. Y tampoco se olvidan de sus seguidores, ya que en ocasiones publican fotografías de estos realizadas en el museo. Y respecto a las stories, no es que sean muy activos que digamos, aunque de vez en cuando lo utilizan para promocionar las exposiciones temporales. Lo hacen a través de los trabajos previos que se realizan en el backstage. Rijksmuseum. Con 270.000 seguidores, la cuenta del Rijksmuseum de Ámsterdam no es la más conocida, pero nos enseñan el montaje de sus exposiciones temporales, además de trabajos de restauración y conservación. También retratan momentos importantes para sus visitantes, como una pedida de mano dentro del museo o rincones preciosos como su biblioteca. En cuanto a las stories, narran la preparación de las exposiciones y también el resultado de las mismas. Otra cosa es que documentan algunas de las actividades que prepara el museo a sus visitantes, como el juego de escape, el escape room, que tanto éxito tuvo durante el verano y que se ha repetido en Navidad. Museo MoMA. El popular Museum of Modern Art de Nueva York, el MoMA, tiene más de 4 millones de seguidores. Alucinante. El MoMA usa habitualmente las galerías de fotos en Instagram. Unas fotos muy creativas y bonitas, con miles y miles de likes. Además, también usan vídeos en sus stories, pero no es algo que realicen con frecuencia, ni que elaboren expresamente para las redes sociales, sino que aprovechan una explicación que haya durante un evento. Pero claro, tiene tantos y tantos seguidores porque el marketing, como los americanos, ninguno. Museo Smithsonian. El Smithsonian se presenta como más que un museo. Se presenta como 19 museos
y un zoo. Ubicado en la ciudad de Washington, esta institución es seguida por 730.000 personas, a las que informa sobre los eventos que van a celebrar, como puede ser el Año de la Música en 2019, y hacen publicaciones a través de imágenes con información sobre los animales que estudian sus investigadores, así como objetos de la colección de sus museos. Además, y esto es muy guay, se toma muy pero que muy en serio la divulgación de sus investigaciones y estudios. Además, a través de Instagram pretenden que sus miles y miles de seguidores hagan un viaje por sus pasillos. Tanto las exposiciones temporales como la permanente tienen cabida entre las publicaciones de la institución en esta red social. También muestran los resultados y el trabajo de las restauraciones y los eventos y actividades que se celebran, como por ejemplo un concurso en el que se puede ganar un viaje a Mantua, Italia, a través de la exposición temporal de Mantegna y Bellini. Ya veis que aquí en Instagram los sorteos y los concursos también triunfan. Galería Uffizi. Con 194.000 seguidores en su haber, estas galerías florentinas promocionan sus novedades a través de las stories, además de su colección a través de sus fotografías y vídeos. Su objetivo es básicamente el de divulgación de su contenido artístico, a través de la explicación de las obras que tratan en su perfil. También hacen referencia a efemérides como el del nacimiento de Robert Mapplethorpe, fotógrafo estadounidense muy influenciado por Miguel Ángel. La exposición de su obra Perfección en forma contiene desnudos de obras de Miguel Ángel expuestas en la Galería de la Academia en Florencia. National Gallery. Por su parte, la National Gallery de Londres cuenta con casi 1 millón de seguidores. En su cuenta publican tanto sus obras permanentes como sus exposiciones temporales. Además, de cuando en cuando publican vídeos con una producción elaborada, como uno que dedicaron a la Venecia de Monet, que difieren por ejemplo con los del Prado en que no son tan espontáneos ni en directo, sino pensados al detalle. Una cuenta muy, pero que muy recomendable. Tate Modern. Esta cuenta es una de las más seguidas en cuanto a museos se refiere en todo el mundo, con la friolera de 2,4 millones de seguidores. Esta cuenta aglutina la de todas las galerías Tate del Reino Unido, y en ella tan pronto se celebra acontecimientos como Halloween, como se dan a conocer las exposiciones gratuitas. También se dan explicaciones sobre el significado y ejecución de las obras expuestas. Además, se anima a los seguidores a unirse a eventos especiales, como Tate Lates, una noche de música y performance. Museo de Historia Natural de Nueva York. Esta cuenta anima a sus 254.000 seguidores a etiquetar al museo en las fotos que suben a Instagram, para cada día publicar a alguna de sus seguidores a través de las stories. También realiza una gran tarea de divulgación, pues expertos del museo explican sus estudios e investigaciones a través de vídeos, mientras que anima la participación a través de pequeños tests y juego de preguntas, y siempre relacionados con los animales que estudian. Llama la atención que esta institución presenta a sus investigadores al público, explicando en qué estudio están trabajando. Y eso mola muchísimo. Y bueno, hasta aquí mi lista de Instagram con los mejores museos del mundo. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Y los museos? Me lo podéis poner en los comentarios. Los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros 2 canales: Historias de la Historia y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.